¿Qué tal amigos, amigas? Una alegría poder saludarles a cada uno de ustedes. Nos encontramos ya aquí nuevamente. Qué deseo de que la semana pase rápido y el tiempo nos ha ayudado porque ya nos encontramos un miércoles más para avanzar en un nuevo programa más de Solo Jesús. Y nuevamente, y disfrutando la compañía de poder estar aquí en la casa de mi amigo, mi hermano del alma, Dani Almonte Miralles. ¡Qué introducción! Estoy para presentador, ¿no? ¿Cierto? Dani Almonte Miralles. Bien. Carlos, una alegría recibirte aquí también a cada uno de ustedes en mi hogar. Y bueno, a mí se me pasa rápido la semana, Carlos. El miércoles para el otro llega rápido, sí. Gracias a Dios. Además que cada término de programa uno queda ahí prendido, el corazón lleno. Nosotros después que ya hacemos el corte, conversamos algunas cosas, ya normalmente yo tengo que salir corriendo para poder coordinar ahí traslados y todo y ya seguir con la semana. Y durante la semana estamos anhelando este momento de poder encontrarnos. Eso es. Muchas gracias por sus comentarios, también gracias por los pedidos de oración, los estamos manteniendo constantemente en nuestras oraciones, así que sigan escribiéndonos, mandando esos mensajes, que nos están contando también cómo están recibiendo la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho en su vida. Si alguno de ustedes quiere enviarnos su testimonio, fantástico, maravilloso. Y por supuesto, suscríbanse al canal de Carlos Cepeda Vidal, toquen la campanita, clink, clink, ahí. Entonces, así van a recibir las notificaciones cuando estemos subiendo los videos nuevos, ¿ya? Así es, también agradecer a aquellas personas que no nos alcanzan a ver en el horario en el cual se va transmitiendo en vivo el programa y que ustedes van participando, nosotros vamos comentando junto con ustedes ahí en el chat, pero lo ven después y también dejan sus comentarios. Incluso hay algunos que nos mencionan ahí por interno, no lo voy a poder ver, pero lo voy a ver después, o te dicen, no, yo lo voy a ver mañana temprano. Y así es que muchísimas gracias a todos aquellos que van haciendo crecer, ¿no es cierto?, esta gran familia de Conectando Vidas en este programa Solo Jesús. Les pedimos que compartan también el link con otras personas para que así otros vayan teniendo la posibilidad de participar del mensaje de Solo Jesús. Así es. Mis amigos, lápices, hojita, música, maestro. ¿Vamos a la intro? Sí, vamos a la intro. Para que usted alcance a hacer lo último, si es que en este horario, no sé, aún está compartiendo algo de la once o de la cena, está reuniendo a la familia, se acordó que hay alguien que no le ha enviado todavía el link, lo puede hacer. A todos hoy día muy bienvenidos a un nuevo programa más de Solo Jesús. Muy bien. Solo Jesús, bienvenidos. Solo Jesús, una conversación entre amigos, una invitación a descubrir a Jesús en el Evangelio de Juan, un encuentro que cambiará tu vida. Bien, mis queridos amigos, estamos ya listos y dispuestos para continuar con el programa de hoy. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 8 de Juan, que contiene un incidente bien particular. Así que ya que están todavía con sus Biblias, con sus apuntes, les invito para que podamos hacer una oración. Carlos, ¿puedes orar? Ok, oremos. Amado Dios, muchísimas gracias por la posibilidad que tú nos das de poder encontrarnos aquí en Solo Jesús, una bendición muy especial para cada persona que se ha conectado, para aquellos que nos están viendo hoy y para aquellos que se conectarán en algún otro momento, en otra oportunidad. Bendiciones también para su vida y familia. Permite que hoy día, al abrir la Biblia, podamos encontrarnos con Solo Jesús y pueda impactar con la maravilla de la salvación en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, vamos hoy día a participar juntos. Les invito a que tengan ya su Biblia aquí en el capítulo 8. Pero antes de leer el capítulo 8, yo quiero hacer una alusión a lo que terminaba en el capítulo 7, que era bien importante. El tiempo se nos fue, así que quiero mencionarlo en este momento. Y es lo siguiente. Al final de esa historia, del capítulo 7, aparece en escena Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo que estudiamos sobre él? ¿Qué significaba? ¡Victorioso! Aparece en escena Nicodemo el victorioso. Y bueno, y aparece en escena porque justamente él era un fariseo. Recuerden ustedes que
era uno de los jefes de los fariseos, de los personajes importantes. Y como se había producido una discusión entre las personas que decían que Jesús era el Mesías, otros que no, que era un engañador, en fin, y estaban, sobre todo estos religiosos querían matarlo, sale entonces Nicodemo de cierta forma en defensa. Usted lo puede leer aquí en el capítulo 7, en el versículo 50, que dice entonces Nicodemo, el que vino a él de noche, dice, era uno de ellos, de esos fariseos, y les dice así: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Entonces respondieron y dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Y luego cada uno dice se fue a su casa. Es decir, desestiman obviamente el comentario de Nicodemo, pero Nicodemo ya estaba el deseo de seguir a Jesús, aunque estaba todavía en secreto, ¿no? Pero él ya comienza a expresarse ya más públicamente, más abiertamente, en defensa de Jesús. Y lo empiezan a identificar, o sea, tú como de alguna manera, ¿de qué lado estás? Claro. Te estás tomando partido por el lado de... Si estás tomando partido del lado de Jesús, entonces mi viejo lee más tu Biblia, lee más la profecía, porque de Galilea, nada. Y fíjense que yo, a propósito, decían eso de Galilea porque sabían de dónde era. Y solamente lo menciono, como una mención. Aquí en el capítulo 6 de Juan, la gente dice, versículo 42, dice: y decían, ¿este no es Jesús el hijo de José, cuya madre nosotros conocemos? Es decir, conocían su origen, sabían de dónde venía. Entonces, simplemente para negar que Jesús era el Mesías, para decir que no estaba cumpliendo con lo que la profecía decía, que tendría que ser de Belén, entonces dicen: no, es que este viene de Galilea. En realidad, bueno. Lo cambian de ciudad. Claro. En fin, bueno, ese era un detalle interesante. La palabra de Dios continúa diciendo lo siguiente. Dice, y cada uno dice se fue a su casa, y el versículo continúa así: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Yo creo que eso es súper importante. ¿Por qué, Dani? ¿Por qué mientras un grupo se va a su casa, Jesús se va al monte de los olivos? ¿Qué significancia tiene para Jesús ese lugar? En primer lugar, nos dice algo que Jesús mismo dijo, y él dijo que él no tenía casa. ¿Te recuerdas? Oh, sí, mi amigo. Yo no tengo casa, no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Mientras los seres humanos tienen un lugar donde ellos vivir, en su casa, Jesús no tiene una casa física, porque la casa que Jesús tiene es una casa, diríamos, voy a decirlo de cierta manera, su casa, su lugar de reposo, su lugar de encuentro, está junto al Padre, a solas, en el monte de los olivos, donde Jesús acostumbraba a pasar noches enteras conversando con su Padre. Qué lindo, ¿no? Y por eso y yo creo que además también, Dani, está esa necesidad en la vida de Jesús, y yo creo que una lección también para nosotros, esa necesidad de poder encontrarse con el Padre. Porque recuerden que Jesús lo manifestaba más de una oportunidad. Él no dice ni hace lo que Él quiere. Él viene para hacer y decir lo que es la voluntad del Padre. Y para poder conocer esa voluntad, así como nosotros decimos que es necesario relacionarse con Jesús, Jesús se relaciona con su Padre. Así es, y pasa tiempo con Él. Bueno, en ese consiste la vida, digamos, religiosa verdadera, en la relación, en la conexión con Dios. Vamos entonces ahora de lleno al capítulo 8. Dice: Jesús se fue al monte de los olivos, y luego versículo 2 dice: por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Aquí encontramos a Jesús una vez más ahora en el templo enseñando, ya abriendo el corazón, la mente de las personas para que pudiesen comprender las grandes verdades, pero que el Señor las hacía de una manera tan agradable, tan fácil de comprender, que ellos entonces podían ir abriendo su mente al mensaje de Dios. Y ahí nuevamente, ¿no es cierto?, se cumple esta misión de parte de Jesús de poder enseñar, de poder predicar y de poder sanar. Está aquí nuevamente Jesús enseñándonos acerca de cómo poder llevar nuestra vida, de cómo poder relacionarnos con el Padre, de cómo poder crecer, ¿no es cierto?, con Él. Esta necesidad de poder enseñar, pero
a pesar de todo lo que se está tramando alrededor de Jesús, Jesús no es una persona que se va a ocultar. Es una persona que va a ir y que se va a presentar y que Él no va a negar la enseñanza a otros, porque, como lo hemos mencionado en capítulos pasados, Jesús sabe qué es lo que va a hacer. Amén. Bueno, en esta situación dice que se encuentra Jesús en el templo enseñando tranquilamente, y lean por favor conmigo el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Aquí se produce una escena tremenda. Jesús está enseñando a las personas y de pronto, de forma abrupta, entra un grupo de hombres con una mujer, tal vez todavía media semidesnuda, no sé, y llega y la tiran delante del Señor Jesús. O sea, no la presentan. Nada. La lanzan así, y entonces como si fuese un objeto, y allí le dicen: Jesús, mira, esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres, en la ley de Moisés. Tú pues, ¿qué dices? Y si ustedes van ahí a donde están haciendo alusión, ellos están ahí en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 a 24, se van a dar cuenta que, claro, efectivamente la ley de Moisés dice algo como eso, pero también no era solamente la mujer, sino que también el hombre tenía que ser llevado delante de las personas. Y bueno, si había esa situación de adulterio, ambos tenían que ser apedreados, según la ley de Moisés. Entonces aquí hay algo interesante. Yo les decía en el capítulo anterior que nosotros tenemos que aprender a interpretar la palabra de las Escrituras a través de la visión de Jesús, no a través de la visión de los hombres, ¿ya? Y podemos mencionarlo como ejemplo aquí en Mateo capítulo 5, donde está el Sermón del Monte, ¿cierto? Hay varios momentos que yo quiero que ustedes me acompañen, aunque no estamos leyendo Mateo, pero aquí es algo importante. Mateo capítulo 5, el versículo 17, Jesús, hablando de sí mismo, dice así: No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Es decir, Jesús vino a enseñar plenamente, de forma clara, cómo debe ser cumplida la ley. Porque los hombres habían manipulado de cierta manera a su criterio y en su forma pecaminosa en la aplicación de la justicia. Pero Jesús, que es la justicia personalizada, Él es justo, viene a enseñarnos la manera en que se debe vivir la ley. Y Él la vive en su propia experiencia. Es por eso que encontramos después diciendo de Jesús cosas como, por ejemplo, el versículo 21 del mismo capítulo 5 de Mateo, que dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, ¿cierto? El sexto mandamiento. Pero yo digo que cualquiera, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Versículo 22 dice: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Entonces, fíjense que Jesús viene para presentar un concepto totalmente diferente. Y por eso que ellos se quebraban la cabeza, porque les corría los paradigmas, se los derrumbaba ya de una forma increíble. Y si usted... ¿Por qué está haciendo esta ampliación para alguien que ha centrado su vida en poder cumplir lo que la ley dice, entonces, y que se siente cómodo y hasta a lo mejor orgulloso de saber que está cumpliendo, y de pronto viene Jesús y toma, ¿no es cierto?, el límite de ese mandamiento y se lo mueve? Le dice: mi amigo, esto no solamente tiene que ver con tu acto, porque tu acto puede ser juzgado si es que yo te veo, pero esto también tiene que ver con tu mente y corazón.
Por lo tanto, al ampliarle eso, te das cuenta que no puedes, no puedes cumplir ahí. Fíjate, versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, no es simplemente el acto el que te lleva a ser un adúltero, sino que el propio pensamiento ya te lleva a ser un adúltero o una adúltera. O sea, Jesús viene para poder poner en su justa medida lo que significa la obediencia a la ley. Y ante eso, entonces, Dani, ¿quién puede cumplir? Y aquí ahí está el punto. Y ahí, bueno, si entramos después a estudiar a Pablo, en Romanos, en fin, Romanos nos habla sobre la ley. Finalmente, Pablo nos dice que no hay justo ni aún uno. O sea, pero recordemos que Jesús le está hablando aquí a esta gente que quiere ser justificada a sí misma cumpliendo la ley. Entonces les dice en otras palabras, ¿ustedes quieren cumplir la ley? Pues bien, yo quiero ampliarles el concepto de la ley para que se den cuenta qué es lo que significa cumplir la ley verdaderamente. Y ahí empieza a hablar de eso. Si ustedes tratan mal a su hermano, entonces transgredieron la ley, porque ya mataron. Si ustedes piensan en una mujer o en un hombre para codiciarlo, para adulterar con él, ya adulteraron aun cuando no hayan cometido el acto. En fin, y vean ustedes, después él dice otras cosas, como por ejemplo versículo 33, dice, además os digo que fue dicho a los antiguos, no jurarás en falso, si no cumplirás al Señor los juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, ni por nada en realidad. Ven cómo el Señor empieza a poner en su justa medida cuál es su palabra realmente. El siguiente texto, en el versículo 38, nosotros encontramos lo siguiente. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, dice, ante cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito o quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar a ti prestado, no se lo niegue. Mira cómo el Señor va ampliando los conceptos que ellos tenían como ley, como normas escritas, y amplía. Lo último menciono, dice, oíste, versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso estaba escrito en la ley, excepto el Pentateuco. Y que nosotros podíamos interpretarlo como decir, ok, eso es lo que la Biblia dice, por lo tanto eso es lo que yo hago. Exacto, pero es que ahí está el punto, Carlos. Muchas de las cosas que están aquí escritas, y tenemos que entenderlo, y yo lo voy a decir claramente en realidad, es que debemos recordar que la palabra de Dios fue escrita en lenguaje humano. Si bien es cierto, los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero ellos también transmitieron este mensaje de acuerdo a su conocimiento, a su cultura, en fin, ¿cierto? Dios no les dictó palabra por palabra, ¿ya? Y algunas cosas, entonces, que por eso que Jesús viene nuevamente, por eso que Jesús aparece en escena, para poder revelar de forma clara cómo es su palabra. ¿Ya? Y eso es lo que está haciendo en ese momento. Lo que está haciendo. Cuando Jesús va y se reúne y se sienta a enseñar y hablar de su doctrina, esto es lo que está revelando, esto es lo que está mostrando, está diciendo, sabes que el Padre es mucho más que esto. Y si esto es lo que se dijo en el pasado, okay, yo le estoy diciendo, y no es que lo esté quebrando, no es que esté dejando el principio de la ley en términos de lo que es, sino está diciendo, esta es la verdadera interpretación, este es el espíritu de lo que quiere decir. Así es. Amarás a tu prójimo, odiarás a tu hermano. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol sobre los malos y los buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. En fin, fíjate cómo el Señor entonces nos va hablando de esto, y dice, capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Señor nos hace ese reclamo de que nosotros no apliquemos la justicia, nuestra propia justicia delante de los demás hombres. Sí. Dani, yo necesito hacer una confesión de un sentimiento que tengo ahí guardado, mi viejo. Y me caen mal los fariseos y los escribas, me caen mal, mi viejo. Yo no sé si usted ahí al leerlo, pero sí, el texto dice que precisamente esta gente
los religiosos que están allí, que tienen la misión de poder proteger, de poder generar y crear una comunidad de protección, donde puedan enseñar precisamente lo que hemos conversado en otra oportunidad, Dani, de poder amar a Dios, de poder amar a tu prójimo, de poder servir allí a tu comunidad. Pero ellos están allí involucrados en una escena tan cruel como esta. Bueno, entiendo tu malestar y tu sentimiento, pero quiero decirte que en realidad también había muchos escribas y fariseos que aceptaron a Jesús como su Salvador, ¿ya? Entre ellos mismos Nicodemo, ¿ya? O sea, no me tiene que caer todo mal. No, finalmente que estamos nosotros abocados a ver el círculo pequeño de las cosas que suceden con Jesús en esa estructura, y siempre se menciona a estas personas, pero también dentro de ese círculo que seguía a Jesús, que había fariseos y escribas, también había hombres piadosos, sinceros de corazón, como en todo lugar. Así es, así es. Pero yo voy al punto también, Dani, de que a lo mejor nosotros, porque yo te digo, a veces nosotros apuntamos, ¿no? Apuntamos como encontramos también en esta historia. Y apuntamos a un grupo de personas que a lo mejor debería tener una actitud y no la tiene. Y creo que de alguna manera nosotros también somos responsables de eso. Sobre todo aquellos que nos denominamos cristianos. Porque si usted me pregunta a mí, si usted no es cristiano, no participa en una comunidad y me pregunta a mí, yo le digo sí, yo soy cristiano. Pero también eso demanda una responsabilidad con lo que creo y en quién creo. Y eso me lleva también a actuar de una manera consecuente en qué creo y en quién creo. Y encontramos aquí de pronto, ¿no es cierto?, personas que deberían tener una actitud de poder apoyar, de poder acoger, de poder estar allí, hoy día siendo usados para exponer. ¿Y será que a lo mejor de pronto nosotros también somos iguales? Es que ahí está, Carlos, amigos, cuando nosotros vemos una persona que se dice religiosa, ¿cierto?, y comienza a imponer al resto sus criterios, sus pensamientos, sus normas o la manera en cómo debe vivir, y es tajante, ¿cierto?, vemos que ahí no está el Espíritu del Señor, porque Jesús nunca actuó de esa manera, Dios nunca actúa imponiendo, porque la obediencia, el servicio a Dios única y exclusivamente debe ser como un acto de amor, una respuesta de amor al Señor. Pero cuando los hombres quieren imponer, entonces el que impone en realidad en la Biblia es Satanás. Y los hijos de Satanás y las obras de Satanás siempre son impuestas, son obligadas, ¿cierto? Lo vemos también en Apocalipsis, la obra que hace la bestia de Apocalipsis, que impone una marca, impone, en fin. Nosotros vemos esa diferencia, ¿okay? Entonces, ojo con eso, cuidado, porque a veces hay personas dentro de las iglesias que son tan tajantes y son tan cuadradas para poder imponer a los jóvenes, a los niños, sus cosas que finalmente terminan expulsando a la gente de las iglesias. Esa no es la obra del Señor. Esa persona no está haciendo la obra de Dios. Y que puede ser una acción tan violenta como la que está reflejada acá, porque mis amigos, por favor, imaginen la escena. Jesús está allí, está enseñando, y de pronto una mujer es tomada y arrojada enfrente, y no hay una preocupación en torno a la persona. No hay una preocupación en torno a la persona, porque la Biblia, y Juan deja ahí en claro que llega allí esta mujer, es traída a ese lugar, es acusada dentro de toda esta trama que hay allí, pero tiene un propósito, y el propósito no es la mujer. El propósito es ver qué va a responder Jesús, para encontrar motivo para poder acusar a Jesús, para poder encontrar un motivo. Recuerde que hay una sentencia sobre Jesús, el deseo de poder matarle, de poder acallarlo, de poder destruirlo. Y ahora ocupan allí, ¿no es cierto?, esta mujer y hacen esta pregunta. Y sabes que aquí hay una doble intención. Ellos pensaban que tenían a Jesús entre sus manos, porque si Jesús decía apedréela, entonces estos iban a acusar a Jesús ante las autoridades romanas, diciendo que Jesús había emitido un juicio. Él había mandado una persona sin haber pasado un juicio justo. Exacto. Por el contrario, si Jesús decía no la apedreen, entonces ellos iban a acusar a Jesús de que estaba faltando a la ley de Moisés. Exactamente. Entonces, aparentemente, por un lado y otro lado, habían logrado, según ellos, poner en jaque mate a Jesús. Y ahí encontramos a Jesús, que Él no va a discutir con uno ni el otro. Porque Jesús no viene a eso. Jesús no viene a establecer
no viene a establecer una discusión. Y ahora quisiera hablar a los religiosos que están del otro lado, del cual nosotros también, y yo personalmente soy uno. ¿Cuántas veces nos enfrascamos nosotros en discusiones? De querer hacer apología de Dios, de querer salir a prestarle espalda a Dios como si Dios necesitara espalda nuestra para poder defenderle. Y nos enfrascamos en una y otra cosa, y cuando no es el sentido. Jesús no entra en esa discusión, porque Él no viene a generar esa discusión. Jesús viene para algo que es mucho más sublime, que tiene que ver con el perdón y la salvación. Es por eso que Jesús hace el acto que ninguno de los que estaba ahí había hecho. Inclinarse a la altura de la mujer que está arrojada frente a ella, que a todo esto el cuadro no solamente es cruel, no solamente es terrible, sino que es altamente vergonzoso para la persona que está allí, a la cual ha sido expuesta. O sea, es una vulneración total. Pero Jesús dice, se inclinó justamente en el suelo y comenzó a escribir con el dedo, del versículo 6 al final. Versículo 7 dice, como insistieran en preguntarle, se enderezó. Oye, a mí me impresiona, que eso es maravilloso. Oye, esa parte, ¿no? Porque podemos ver, no sé, a la gente agitada, ¿no? En todo este cuadro, y pareciera que Jesús está tranquilo, relajado, está no hay... en modo armonil. Está en modo armonil. Está en otra esfera. O sea, él, oye, no solamente me encanta de esto, tal como tú dices, Dani, sino que me encanta cuando Jesús no se escandaliza. No se escandaliza, no es que llegó esta mujer y se hizo quita, a ver, ¿no? Y cada vez que se encuentra con una persona, a pesar de su historia, a pesar de lo que está ocurriendo ahí, Jesús no se escandaliza. Es que sabes que Jesús es capaz de tener el control también de sus sentimientos y de todo. Él no se deja abarrotar por el momento, por las circunstancias, sino que siempre mantiene la calma. Él se mantiene sereno, Él está en el control de todas las cosas. Aún en la tormenta dentro del barco, Jesús es capaz de dormir tranquilamente. Es decir, Él tiene el control. Él sabe lo que va, Él sabe lo que va a hacer. Yo me quedé pegadísimo con esa frase, Dani, que tú la repetiste, la mandaste directo ahí a mi subconsciente, mi viejo. Exactamente, Jesús sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, y tal como menciona la Biblia, Él se coloca en pie y ahora tiene ahí palabras. Bueno, dice, y se enderezó y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, esa gente estaba decidida. Oye, no estaba ahí solamente para mirar, a ver qué es lo que había pasado. Estaba dispuesto a involucrarse en una atrocidad, ¿no? Exactamente. Bueno, y él dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y estaba escribiendo los pecados de las personas que estaban allí. Comenzó a escribir, fulano de tal día, tal hora, tú robaste, fulano de tal día, tal hora, tú te metiste con la vecina, fulano de tal, tú mentiste. Y comenzó a escribir finalmente los pecados de toda la gente que estaba allí. Y los que veían eso que estaba escribiendo se sentían aludidos, y por eso dice el versículo 9, dice, pero ellos al oír esto y acusados también por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más jóvenes. O sea, nadie se salvó, muy viejo. Solo quedaron Jesús, la mujer que estaba en él. Es decir, Jesús no apeló a un argumento teológico, Jesús no apeló a un argumento no sé, filosófico. Jesús simplemente apeló a la conciencia humana. Y fue tan fuerte ese apelo que sin palabras, sin entregar un solo argumento, simplemente el argumento de la conciencia que nos acusa de pecado, logró que cada una de las personas que estaban allí con las piedras listas para arrojarlas sobre esa mujer, dejaran tiradas esas piedras y se fuesen humillados, no por Jesús, sino por sus propias conciencias que los acusaban también de ser pecadores. Oye, Dani, Juan ha dejado también en claro en los pasajes anteriores esta capacidad de Jesús, que lo veíamos ahí en el paralítico de Betesda, que Jesús vio y supo. Y en los primeros capítulos, ¿no es cierto?,
este Jesús que es capaz de ver a Natanael cuando le hace mención, cuando estuviste ahí en la higuera yo te vi. Y aquí Jesús es un Jesús que ve, es un Jesús que ve más allá. Nosotros podemos esconder muchas cosas, podemos presentarnos hoy día mismo, nosotros podemos estar aquí delante de ustedes y podemos esconder algo, pero Jesús está allí y Jesús conoce y podemos sentirnos acusados en nuestra conciencia de aquello que hemos hecho si es que tomamos la decisión incorrecta, si es que nosotros vemos a Jesús como algo que hay que cumplir y que hay que hacer. Claramente nuestra conciencia nos va a acusar, porque no podemos. Pero si nosotros vamos a Jesús, y a lo mejor hoy día, quizás por las situaciones de la vida, puede ser que alguno de nosotros esté siendo arrojado delante de Jesús. Hoy día la situación haya sido expuesto, tu vida haya sido hoy día expuesta delante de Jesús. Jesús tiene palabras de salvación para ti. Amén. O sea, no es, si algo te va a acusar, no es Jesús. Fíjate que justamente por eso dice el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Fíjense cómo se refiere la mujer a Jesús. Lo reconoce como Señor. Y yo encuentro que ese momento fue un momento tremendamente fuerte, impactante, de una conexión estrecha de Jesús con esta persona que estaba allí. Al punto que Jesús luego la mira y le dice: ¿sabes qué? Ni siquiera yo te condeno. Amén. Pero vete y no peques Amén. más. Amén. ¿Sabes que el único que estaba capacitado para tirar la piedra era Jesús? El único capacitado para poder juzgar efectivamente Y para no condenar. lo hizo. Y para condenar. No lo hizo, mi amigo. ¿Qué nos enseña Jesús? O sea, vean ustedes la visión que tiene el hombre en relación al pecado y al pecador, que es condenar, que es de inmediato cortar la cabeza. Y vean ustedes la visión de Dios a través de Jesús, porque el Hijo del Hombre vino Para salvar. buscar y salvar lo que se había perdido. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y con este mensaje, claramente, la mujer es transformada, amigo. Cuando uno encuentra así, ya no hay nada que hacer. Y yo espero, mis queridos amigos, que tanto ustedes como nosotros hoy día, en el deseo y en el fin último de este programa, podamos encontrarnos con solo Jesús. Ya sea que hoy día lleguemos para ser arrojados delante de Jesús, ya sea para que hoy día a lo mejor lleguemos con nuestras piedras en la mano. Quizás algunos de ustedes que están allí conectados, hay situaciones sin resolver en casa, problemas allí de relaciones de convivencia, a lo mejor molesto, no sé, con algún amigo, algún compañero de trabajo de la universidad. Somos rápidos para emitir nuestros juicios, para poder hablar y condenar a otro. Que hoy día la presencia de Jesús pueda llenarnos completamente, que hoy día Él pueda realizar esa transformación en nosotros y pueda atender, ¿no es cierto?, esta necesidad de encontrarnos con solo Jesús. Jesús hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión? Cada momento esperando está y ahora te llama.
Él será tu Salvador. Wow. Mis amigos, bendiciones muy especiales para cada uno de ustedes. Siento la necesidad de poder mencionar a alguien que pueda estar allí detrás de la pantalla este día. Si hoy día vienes a Jesús, no hay una historia pasada. Jesús no se escandaliza. Jesús no está allí para poder condenarte. Puede ser que personas como nosotros, con tanta torpeza y necesidad en nuestra vida, podamos haber emitido esos juicios que han ido destruyendo y complicando allí tu mente y tu corazón. Pero Jesús no. Jesús está allí para hacer lo que nada ni nadie puede hacer. Jesús está allí para poder transformar. Jesús está allí para poder perdonar. Así que hoy día, en el nombre de Jesús, tú puedes recibir perdón en tu vida, puedes sentirte libre y puedes escuchar las palabras de Jesús. A ti, mujer, hombre, joven, para quien sea esta palabra, eres libre. Vete y no peques más. Oremos, ¿les parece? Amado Dios, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque un día te presentaste a nuestras vidas y porque aplacaste la ira de aquellos que nos condenaban y nos diste perdón, renovaste nuestro corazón y nuestra vida, y hoy día en el nombre de Jesús nos das una nueva oportunidad. Amén. Permite que el siguiente paso que podamos dar sea hacia ti. Amén. Todo lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amigos, abrazo el corazón, mocos colgando, lágrimas saltando. Y nos vemos en un próximo programa de Solo Jesús, mis hermanos. Cuando el Señor me toca el corazón, mis lágrimas brotan. Y bueno, que el Señor sea alabado. Amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo al corazón para cada uno de ustedes. Adiós. Deseamos de todo corazón que este mensaje proporcione paz, bendición y salvación a tu vida. Te invitamos para que nos acompañes en el próximo episodio del programa Solo Jesús, un encuentro que cambiará tu vida.